Seguimos en Gente de Palabra. Ya vamos a tener una entrevista muy especial en torno al 108 aniversario del genocidio armenio con Nélida Bolgortian, quien es la compiladora de Artsat, pasado y presente de un conflicto irresuelto, un libro que saca este año SICUS y que es muy relevante para comprender el conflicto del territorio de Artsaj. Vamos a hablar un poquito de quién es Nélida. Ella es investigadora, historiadora, profesora de historia, egresada de la Facultad de Filo y Letras de la UBA. Tiene una maestría, un doctorado en Historia y Civilización de las Ciencias Sociales, es docente investigadora de la maestría y el doctorado en Diversidad Cultural de UNTREF, coordina la Cátedra Libre de Estudios Armenios de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y es autora de numerosos artículos y libros sobre temas de su especialidad, diáspora armenia y genocidio armenio. Su último libro como compiladora y autora de 2 artículos es Negacionismo del genocidio armenio, una visión desde el presente de UNTREF Prometeo, Buenos Aires, 2020. Muestro en cámara el libro de ediciones SICUS. Mira, lo pongo en la otra pantalla. Ahí, me dijeron recién en la producción. Muy bien. Y hermosa tapa. Vos sabés que esta tapa tiene, es una imagen, es el monumento Somos Nuestras Montañas. Bueno, es un emblema, ¿no? Es preciosa, así que, bueno, la pueden ver en la pantalla y si no, en la librería. Presentamos a Nélida Bolgortian, compiladora del libro. Buenas tardes, buenas noches, Nélida, ¿cómo estás? Bien, aquí estoy muy bien y muchas gracias por, digamos, ocuparse de este tema que es tan importante. Sobre todo, bueno, que ayer se conmemoró el 108 aniversario del genocidio armenio, pero el libro y los hechos que están ocurriendo ahora demuestran que el genocidio después de 108 años sigue vigente, continúa en otros formatos, obviamente, porque pasaron 108 años, pero la verdad es que Turquía, en este caso es Azerbaiyán, con su aliada Turquía, está haciendo lo mismo otra vez, ¿no? Ya en el siglo XXI. Y esto es una demostración de que un genocidio no reconocido se vuelve a repetir, ¿no? En torno a esto que estás diciendo, Nélida, ¿considerás que existen deudas pendientes históricas, políticas sobre el genocidio armenio aún por tratar? Sí, la deuda fundamental es de Turquía, que a pesar de las pruebas, numerosas pruebas existentes en sus propios archivos, ¿no? Porque sobre sus propios archivos, los archivos turcos, han trabajado historiadores, que obviamente después se tuvieron que ir, que son historiadores turcos que actualmente viven o en Estados Unidos o en Europa. Uno está Nerak Chan, por ejemplo, que escribió sobre estos temas, sobre el negacionismo. Otro es Ugur Ungor, que también sobre estos temas, sobre los archivos turcos. O sea, están los archivos turcos que lo trabajaron. Eso es una cuestión fundamental, porque digamos, hasta el año 2000 era como se basaba el tema demostración del genocidio, la existencia de un genocidio, y lo que demuestra la existencia es la planificación y la premeditación. Y eso se ve en la forma, no sé cuándo me voy a poder explayar, pero la forma en que se llevó a cabo, que en poco tiempo 1,5 millones fue deportado y asesinado, en 2 años aproximadamente. Eso demuestra una planificación, ¿no? Y una premeditación que está claro, fundamentalmente uno de los ideólogos digamos, del genocidio armenio, que es Ziya Gökalp, que también se menciona un poco en el libro. Eso demuestra que hubo una planificación, una premeditación. O sea, hay claramente una responsabilidad del Estado turco que siempre lo ha negado.
que ha dicho que que en la guerra, que murieron de los dos lados, tanto armenios como turcos, probablemente hayan muerto porque estaba en el contexto de la Primera Guerra, pero siempre, esto no hay que olvidarse, la responsabilidad es del Estado, el Estado contra una minoría. O sea, más allá de que pudo haber habido algún tipo de resistencia de la población armenia, como es normal que ocurra, es un Estado contra una minoría, un Estado con todo el poder del Estado, el ejército, un partido, etcétera, ¿no? O sea que es clara la responsabilidad del Estado turco, que hasta el día de hoy sigue negando algo que es claramente que ocurrió. Y como dijo una historiadora turca, Fatma Göcek, que estuvo aquí hace algunos años, dijo, haría bien también a Turquía que un día lo reconozca el genocidio, o sea, contribuiría a su democratización, cosa que sabemos como es Turquía hoy, ¿no? Con Erdogan a la cabeza. Así que... Actualmente el territorio de Artsaj, vecino a Armenia, cuyos habitantes son armenios, se encuentra en guerra con Azerbaiyán, apoyados por el Estado turco. Este tema vos lo tratás en el libro. En el libro, en claro, Artsaj. Sí. ¿Nos introducirías, Nélida, en el tema y nos contás cómo lo tratás en el libro junto al resto de los autores? Sí, digamos que el tema de Nagorno-Karabaj o Artsaj es un territorio que es históricamente armenio, que ha sido ocupado por armenios durante siglos, desde la antigüedad. Existen documentos, incluso hay, digamos, ha sido reconocido desde la antigüedad por los griegos, la existencia de los armenios ahí, que son originarios de esa región, que es un territorio que está al este de la actual Armenia. Antes de la guerra habían 120.000 personas, todos armenios, también habían algunos azeríes también conviviendo, pero convivían una tensa pero cierta paz, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese territorio de Artsaj estaba en un estatus particular porque a principios del siglo XX Stalin, en el marco de la ex Unión Soviética, se lo entregó en forma arbitraria con ese criterio de dividir las nacionalidades para dominarlas, fue entregada a Azerbaiyán. Pero el pueblo armenio siempre quiso independizarse, o sea, tener su propia autonomía, y cuando cae la Unión Soviética aprovecha el momento para independizarse. Hay una guerra, ganan los armenios y durante 20 años se vive en una tensa paz en esa región. Pero en los años 2020 justamente hay una guerra nuevamente, la guerra de los 44 días, Azerbaiyán se rearma en todo ese periodo, inicia la guerra contra la población, contra Artsaj directamente, y lamentablemente la Armenia, o sea, la población de Artsaj, la República de Artsaj, lo perdió. Ahora, ¿qué pasa? Hay digamos, como y eso lo trata Roberto Malhasian en el libro, hay una cuestión, lo digo rápidamente, este tema del derecho a la autodeterminación de los pueblos reconocido entre la Constitución de la ex Unión Soviética, y es lo que hacen los armenios, dicen tenemos derecho a elegir cómo queremos, cuál es el estatus que queremos tener, y Azerbaiyán lo que hace es lo que sostiene es la integralidad de los estados, ¿no? Del territorio. Entonces, ese es el Artsaj prácticamente no fue reconocida por los estados, digamos, actuales. Incluso la Argentina no lo reconoció por el tema ese de las Malvinas también. Pero la verdad es que el tema no se compara para nada, porque en el caso de las Malvinas, los ingleses ocuparon ese territorio. No era de ellos, estaba entre la plataforma submarina, digamos, lo que sería la Argentina,
y lo ocuparon. En cambio, Ujú. en el caso digamos, el reclamo de Artsaj, es una población que está ahí desde la antigüedad y que de Azerbaiyán pretende que es de ellos porque fue cedido por Stalin a principios del siglo XX. Bueno, en Ujú. base a Ujú. eso, actualmente, lamentablemente, a nivel internacional, Artsaj no ha tenido mucho apoyo, ha sido abandonada prácticamente en este combate, en esta lucha. Azerbaiyán, un país poderoso de 7 millones de habitantes, mientras que la población de Armenia de 30.000, Artsaj es mucho menos, 120.000 personas, como dije antes, bueno, y que tiene Azerbaiyán, ¿no? Y con el apoyo de Turquía, con el apoyo de Israel, recibió armamento y demás. Y bueno, esa guerra lamentablemente se perdió y no termina ahí, porque la pretensión es, como dijo Erdogan hace mucho, completaremos los que, hablando de los armenios, dice los que restan de la espada. O sea, ¿qué quiere Un decir? horror. Los que restan de la Los que resta por matar. Nélida, si nos estás escuchando, te perdemos un espada. poquito. Disculpame, se ve que se cortó un poco la llamada. De todas maneras, estaba Sí. entendiendo claramente lo que estabas señalando a lo último, y claramente es negacionista porque hay una continuidad genocida, ¿no? Por supuesto. Exacto, eso es lo que quiero decir. Cuando por ahí algunos, me gustaría dejar esta idea, si ya se termina el tiempo, es que cuando insistíamos los descendientes de armenio en el mundo por el tema del reconocimiento del genocidio, es que en el fondo sabíamos que esto es un peligro, digamos, para los armenios, Ujú. la relación con Turquía y ahora, sumado a ello, la relación con Azerbaiyán. O sea, el peligro de un genocidio ya no es digamos, algo que uno piensa, no, es Ujú. concreto y lo estamos viendo en los diarios, que siempre sale alguna noticia. Ujú. Nélida, nos queda un minutito más. Sabés que te queríamos preguntar acerca de una investigación que vos iniciaste ya hace algunos años y que tiene que ver con la migración armenia a la Argentina, a estos territorios. ¿Cómo fue un poco? Contanos esa migración, en qué contexto, Sí, qué sí, muy pudiste bien. rescatar de esa valiosa investigación. Sí, mira, se publicó un libro, ahí participó en la investigación durante 10 años Juan Carlos Tufestian, que es el coautor, porque es migraciones. No puedo asegurar que es yo diría que es uno de los pocos libros en la Argentina, es el único de un grupo migratorio que hizo un relevamiento así exhaustivo de todos los armenios que ingresaron por el puerto de Buenos Aires. Y lo interesante de esto es que se relevaron a todos los que tenían apellido armenio, porque muchos entraron con otras nacionalidades, ¿no? Por eso se Ujú. pudo relevar un gran número. Y lo importante de destacar de ese libro es que, porque hicimos todos, está en una base de datos, hizo un análisis estadístico, es que digamos, muchos llegaron a Argentina en forma directa como consecuencia del genocidio de 1915, a partir de 1920 concretamente, la comunidad armenia en Argentina, ya tercera, cuarta, quinta generación, sobre todo aquellos que están en las instituciones armenias tradicionales, en su mayoría son descendientes, nietos, algunos bisnietos, de los que llegaron a comienzos del siglo XX. Mm. Eso no es un dato menor. Ahora, o sea, están los que son descendientes, los que llegaron en forma directa y después como consecuencia del genocidio, y otros llegaron después de la Segunda Guerra, porque sus antepasados, en lugar de venir directamente a la Argentina, pasaron por otros lugares, que puede ser Grecia o Rumania, los países de la ex Unión Soviética, del bloque oriental, y luego vinieron a Argentina. O sea, que de una manera directa o indirecta, los armenios de la Argentina, salvo los que llegaron en 1991, luego de la caída de la ex Unión Soviética, vienen del Imperio Otomano, actual Turquía, y son consecuencia directa o indirecta del genocidio. Ese tema atraviesa Ujú. la Ujú. comunidad armenia de la Argentina y también de gran parte de la diáspora.
Ujú. Nelida, muchísimas gracias por tu tiempo. Hermoso todo lo que nos contaste y gracias por introducirnos en esa parte del mundo, ¿no? Justamente en un tiempo que pareciera que el mundo está más cerca y al mismo tiempo más desunido y lleno de guerras. Y gracias por Exacto. acercarnos a esa zona transcaucásica del planiferio. Bueno, gracias a ustedes por escucharme, gracias a la audiencia y bueno, cualquier duda, cualquier cosa, estoy dispuesta a contestar en otro momento. Hasta luego, Nelida. Hasta luego, gracias.